cordial saludo, mi nombre es Angie Lorena Sánchez Soto, SEAD Comaral, y mi programa es Ingeniería Industrial. A continuación presento mi documento y daré inicio a la resolución del simulador número 1. Entonces tenemos acá las siguientes preguntas. La pregunta dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta el caso de la superficie de madera y la superficie de hielo. Entonces vamos al simulador y nos piden que en la posición del objeto coloquemos a menos 6. Por otra parte, le damos la velocidad, aumentamos la fuerza, aplicamos la fuerza neta y aumentamos la fuerza aplicada hasta que aparezca en verde la fuerza neta. En este caso, yo coloqué como fuerza aplicada $527, 242 newtons. Listo. Entonces, vamos a hacer la grabación. Por último, entonces debemos colocar entonces ya colocamos la grabación en lento. Entonces haremos el movimiento respectivo y antes de que choque daremos parar. Y vamos de nuevo a Word. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces en este caso tenemos acá que la fuerza aplicada es de 527, como lo mostraba en el simulador, 527,242 newtons, y la fuerza de fricción sigue siendo 0. La fuerza de fricción en este caso sería menos 249, pues esta es la superficie de madera, como lo vemos acá, menos 249 newtons. ¿Esto por qué? Esto para la superficie de madera con respecto a la superficie de madera. Entonces ahora vamos a hacer la simulación con respecto a la superficie de hielo, sin fricción, por supuesto. Entonces de nuevo vamos a darle reiniciar grabación. Entonces de nuevo colocamos con la superficie de hielo y con la respectiva fuerza vamos a ver cuánto queda. Paramos y vemos que la fuerza de fricción sigue siendo 0. ¿Por qué sigue siendo 0 en el caso del hielo? Porque la fuerza de fricción siempre se pone en movimiento sobre la base del hielo. Entonces esta hace que no se deslice como tal, o sea, no hay fuerza de fricción. Entonces vamos con la pregunta B. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada? Entonces tenemos que la fuerza aplicada es, ya lo habíamos visto, 527,242 newtons. Y valor de la fuerza de fricción en el caso de la madera, que ya lo habíamos visto anteriormente, menos 249 newtons. Entonces vamos a hallar la fuerza neta, que es con la siguiente fórmula, como lo mostraba la ley de Newton, que es la sumatoria de la fuerza X. En este caso sería igual a la masa por la aceleración. Y tenemos la fuerza A y la fuerza R, que es igualmente la masa por la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza aplicada
es 527.242 newtons, pero en este caso sería restar sobre los 294 newtons que nos dieron en la fuerza de fricción. Entonces, al hacer esta resta, nos quedarían 100 kilogramos por los 233 de la fuerza neta. Esto quedaría metros sobre segundos. Al realizar esta operación nos quedarían los 233.242 newtons, como ya lo habíamos mencionado anteriormente con respecto al simulador. Con respecto a la superficie de hielo, en este caso sumaríamos la fuerza de aceleración por la fuerza R. Igualmente quedaría un igual de masa por aceleración. Entonces ya tenemos la fuerza aplicada, que es 522.242 newtons, menos la fuerza de fricción, porque recordemos que en la fuerza de fricción de la superficie sobre el hielo quedaron 0 newtons. Entonces al realizar esta operación tenemos en la masa 100 kilogramos y en la aceleración 5.27, que ya la teníamos anteriormente, metros sobre segundos. Al realizar esta operación, entonces nos quedaría como valor de la fuerza neta 527.242 newtons y al resolver nos quedarían 5.27 newtons. La respuesta C, la pregunta C, dice: determine la pendiente de la gráfica de la velocidad contratiempo. Utilice los botones más y menos para aumentar y reducir la escala de velocidades de la gráfica respectivamente. Entonces, vamos al simulador para determinar la pendiente de la gráfica. Entonces, en el simulador colocamos los dos intervalos. El primer intervalo colocamos 22,13 sobre la velocidad y 0,7. Entonces podemos observar que desde su punto de inicio en el 0,0, o sea, desde 0, aumentando la velocidad como lo venía diciendo sobre los dos intervalos, el primero que es 22,13 y el segundo que es 0,7, indicaba que había alcanzado una velocidad, como habíamos dicho, de 22,13 al inicio hasta 0,7 que es el final. Entonces, esto para la superficie de hielo. Entonces, para la superficie de madera tenemos los siguientes datos, que es que al determinar como podemos observar que al determinar la pendiente de velocidad, se puede observar que va aumentando durante el recorrido del objeto. En su punto nuevamente, como lo decíamos, en el punto 00, como lo indica acá la gráfica, y aumentando de manera progresiva, es decir, hasta alcanzar el intervalo de 3,51, como lo vemos acá, metros sobre segundos, y hasta el segundo intervalo, como lo vemos acá, que se aproxima a 0,9 segundos. Lo que indica que alcanza una velocidad, nuevamente reitero, de 3,51 metros en el segundo 9. Entonces tenemos la pregunta D. Dice: ¿qué tipo de gráfica se tuvo en la relación velocidad contra tiempo? ¿Y qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera. Entonces, como lo observábamos, estas preguntas van para las dos superficies como tal. Entonces, en ambos casos, tanto para la superficie de madera como para la superficie de hielo, de nuevo haremos la simulación, que está en menos 6,0, playback, grabación, ya tenemos en la superficie de madera. Vemos acá, perdón. Entonces vamos de nuevo a relacionar. Vamos a realizar el movimiento seguidamente. Y vemos cómo aumentando, o sea, progresivamente. Y de nuevo lo haremos terminando para sobre la superficie de hielo. Entonces vemos que va aumentando progresivamente. Como lo mencionaba acá, dice, entonces en ambos casos de la superficie de madera observamos una gráfica que a medida que transcurre el tiempo es mayor la velocidad que alcanza el objeto porque hay menos fuerza de rozamiento. Entonces, para la segunda pregunta, movimiento representado en la gráfica de velocidad contra tiempo,
Tanto la superficie de hielo como la superficie de madera observamos un movimiento uniformemente variado, puesto que se realiza una recta en el caso X y su aceleración permanece constante. Entonces vamos de nuevo y vemos acá que va constante mientras va transcurriendo el tiempo, igualmente para la superficie de madera, como ya lo mencionaba. Entonces, para la última comportamiento de la velocidad del objeto a medida que van a ver el tiempo, tenemos como respuesta que su comportamiento va en aumento. Es decir, que entre más aumenta el tiempo, más velocidad va a alcanzar, como también lo podíamos ver en el simulador. Por último, pudimos observar con respecto a la respuesta sobre las conclusiones, podemos observar que con respecto a la fuerza de rozamiento, como con la superficie de hielo seguía siendo cero, puesto que ésta se opone al movimiento de la base, haciendo que ésta no se deslice. Mientras que la de madera sí, porque ésta sí tiene rozamiento. Entonces pudimos concluir que la pendiente aumentaba durante el recorrido. Como lo decía la segunda ley de Newton, la aceleración del objeto siempre va a ser directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre este objeto, e inversamente proporcional a su masa. Lo podemos observar en los dos casos de las superficies. Muchas gracias.